calidad y la celeridad en la respuesta. Y no lo tenemos a Moranzoni hoy, pero bueno, lo tenemos a Lipovetsky. Y tenemos un ex rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Peronista, no hay tantos rectores de universidades peronistas, tenemos otro en Jujuy, hay varios. Pero siempre me es un placer charlar con él. Porque la experiencia académica y aparte el Atlántico Sur, lo que es Tierra del Fuego, cómo vivieron Malvinas, y esta historia de que Tierra del Fuego se puede transformar en la provincia más grande de la Argentina, si recuperamos las Malvinas y las islas, la Sangre y la Georgia. Porque obviamente que si recuperamos eso no va a estar en discusión la Antártida, si eso no lo recuperamos está todo en discusión. Y algún chileno quiere que esté en discusión como Katz, que va a ser presidente, quiere discutir la Patagonia también nuevamente. Y tiene un acuerdo de defensa mutuo con los británicos, lo único entre los británicos y los chilenos somos nosotros. Todo eso vamos a discutir con él. Estuve hace poco y le dije, muchacho, cuidado lo que estamos opinando de lo que pasa, porque si recuperamos la influencia en el Atlántico Sur, nosotros recuperamos el 25% de la superficie de la Argentina. Las Malvinas, las islas, no, muchacho, están las 200 millas de zona económica exclusiva, que está acordado en el mundo. Por eso ahora la Argentina no es más un bife de chorizo. Cuando él era pibe y yo también, dibujé la Argentina, se dibujaba un bife de chorizo. Ojo que ahora se puede dibujar también un filete de merluza, porque la Argentina es continental, pero es marítima, es oceánica. Y a su vez bicontinental porque está la Antártida. Pero, claro, al tener océano y tener mar, y entonces la Fuerza Armada no va a ser solo el ejército, tiene que ser la marina como logística y la infantería de marina como infantería, porque finalmente el arma sigue siendo la infantería, ¿no? Todo lo demás está muy bien, está todo bien, pero a la hora de estar la infantería, y a la hora de ocupar, de estar, de defender, es la infantería. Y si no, fijémonos, gracias a Dios, el último conflicto importante que tenemos varios, pero el que generó este escozor tremendo, porque era de infantería con infantería, que era Gaza. La de los rusos con ucranianos, bueno, que mandamos un dron, que mandan un misil, que manda la infantería, viene. Pero infantería fue Gaza, y duró 2 años. 2 años. Y Trump generó una propuesta y ahora hay paz. Dijimos en este programa, Moranzoni miraba, ¿viste cómo mira Moranzoni? Bueno, es curioso. Lo quiero a Moranzoni. Y ahora que se viste bien. Le mandaba un abrazo. ¿Sí viste antes? Antes andaba de jogging. Pero escúchame, ahora como se va corriendo ahí a la red, el tipo se viste y viene. Es impresionante. Sí, se viste y ahí le dan buena picha. Se ve que está haciendo los gimnasios. Igual me contaron que el otro día acá no anduvo. No, pero ya eso es bueno, porque el tipo, pero de acá 6 meses hace 60, No, la diferencia de edad, vos todavía no, porque está. El problema no es que no lo podés hacer, el problema es que uno funciona con una pila que se agota enseguida, ¿viste? Las pilas chinas, que vos decís, ¿esta pila de dónde salió? Que no conocés la marca china, ¡boom! Funciona un ratito. Y en cambio vos metés Duracell o metés BR y esa anda. Bueno, esa sos vos y nosotros somos la pila china, ya a esta altura. Puedo hacerlo, pero ya no es el ritmo. Hay que cargar todas las pilas, Todas las pilas necesitan una carga. Sí, hay que cargar, pero
las nuestras se agotan más rápido. Sí. Pero viste que llegué a Luján, todavía estamos. No, y aparte el otro día, ¿qué hiciste? Sí, Dijeron que sí. hiciste como 26, che. Sí, sí. Y no, llegaba a 30 y a 40 también, pero, Ojo, pero llegaba a 40 también. Pero no, el otro se había quedado ahí. Quedó El bien. otro a las 8, a las 8 ya empezó a bufar. Y a las 10 se tiró ahí a descansar que no se quería parar. Ojo que hacer lagartija. No es fácil. No, no es fácil, hacer no es lagartija fácil. no es fácil. Tenés Yo que hago, tener- pero también yo digo que No, creo que bueno. a las 20 termino. Ahí No, llego. vos estás hecho un pibe también, estás bueno. Pero esta historia de que nosotros estamos reordenando la Argentina en un esquema muy interesante. Muy interesante. Recién vengo de una reunión en el Partido Justicialista, fui como presidente de Principio y Valores, dejé a los compañeros que tenían que venir acá. Le avisé a Moranzoni, que está siempre enamorado, no avisó nada y aquel me llamó 5 y 2 minutos, igual ya estaba viniendo. Mamita. Pero sí, le dije, che, avisá a la muchachada que llegó 5 y cuarto y 5 y cuarto. Contame qué estaban hablando ahí en el PJ. Se está organizando la caravana del 17. El 17 va a ser un día muy interesante. Lo que vas a festejar en la calle con la militancia, una caravana, pasar por lo de Cristina, etcétera, para saludar, y eso está bien, hay que llegar a los compañeros presos, hay que ir a mirarlo, y seguramente unos terminarán ahí, otros pasarán enseguida, viste que las caravanas tienen esas características. Pero vas a ver la cantidad de asados que va a haber. Mira qué lindo. Me dieron la palabra, me dijo Mayra, mirá, ya que te tenés que ir, qué sé yo, hablarle un poco a los compañeros. Y te digo lo que les dije, cómo empecé, ya lo repetí, pero yo lo que estoy viviendo ahora lo viví en 72, 73. El peronismo solito estaba volviendo. ¿Tan fuerte, che? Porque en esa época está volviendo. La efervescencia fue muy fuerte. Comparto en esa época. totalmente. Mirá, porque está volviendo solo. Escuchame, me organizaba los grupos de Juventud Peronista. Qué referente, yo era del Mariano Moreno. Claro. Ahí sabés lo que era esa banda. Entonces, qué referente. ¿Existía la UES en esa época? No, todavía no, era todo Juventud Peronista. Después, había existido antes. Se había prohibido y se hizo después. Se hizo, pero por eso Pero no, ahí era Juventud Peronista. Ah. Ahí era todo era Juventud Peronista. Pero aparte era el grupo, che, el Moreno, nosotros, ¿quiénes son ustedes? ¿Y qué hacer? ¿Qué queremos? A mí si alguien iba a decirle al Moreno lo que había que hacer. Al Moreno, porque éramos, ¿quién era usted? No, la Juventud Peronista del Moreno. ¿Y qué van a hacer? Lo que queremos, como siempre. Entonces, otra vez, el peronismo está en esa historia y los muchachos escuchaban atentamente, porque claro, yo era uno de los mayores o capaz el mayor. Entonces, miren, yo la última vez que estuve así fue 16, 17 años. Yo terminé la secundaria con 17. Digo, 16, 17 años. 72, 71, 72 fue la ebullición. Venía Perón. En 73 ya fue porque tenía que ser. Claro. Ya venía Perón, se terminó la historia. ¿Cómo vino? ¿Y por qué cómo lo trajimos? Y bueno, cada uno haciendo. Y eso es lo que pasa. Y entonces, muchos dirigentes dicen, no digamos esto porque si no los muchachos hicieran chanta. Y yo les dije, miren que yo me excito cuando me excitan. Ya a esta altura del partido, si no te excitan, Totalmente de acuerdo. No te excita. Entonces, y te excita que vas a ganar. Esto de decir que estamos parejitos, vamos a perder, y que vos salgas a masticarlo. En el peronismo no funciona. Mira. En el peronismo se excita cuando... Y Perón tenía esa virtud de excitar y vos ibas al frente y te masticabas, ibas con el cuchillo acá y ahora estamos... Lo veo al peronismo con esas ganas. Esto también es un desafío muy grande para los dirigentes, no tiene nada que ver, los dirigentes están yendo, está todo muy bien, pero el peronismo abajo, en Tierra del Fuego les dije, ¿sabes lo que fueron las fiestas que fueron en Tierra del Fuego? Fueron tremendas, pero esto que estamos viendo y esta situación tiene un antecedente. Te cuento cómo fue. Miércoles a la noche, tarde-noche, cenamos temprano. Bueno, prendemos la televisión, la rutina es difícil que a las 9 estemos mirando televisión, ¿viste? Yo llego a las 10, pero ese día había llegado. Mira. Y entonces mirando la televisión así, como si estuviéramos viendo un partido del Mundial, o escuchando a Perón, o viendo una película de la Coca Sarli, que es lo único que te queda así frente al televisor. Y por eso quiero que me cuentes, miércoles a la tarde la Cámara de Diputados online ahí, en vivo, en todos los canales contando, y los periodistas sin saber lo que pasaba. Viste que los periodistas saben de todo. Bueno, ahora ¿qué pasa? Se miraban y no entendieron.
Como no lo entendieron, la noticia no tuvo la envergadura que tiene que tener y los allanamientos posteriores a Esper como que taparon la... Y a mí me parece que la noticia es de una potencia tan extraordinaria lo que pasó en la Cámara de Diputados. Y vos que fuiste diputado y estudioso, me gustaría que le cuentes, y le cuentes a los compañeros, porque por ahí no lo vieron, qué pasó el miércoles a partir de las 5 de la tarde cuando llega la notificación del juez. Ponelo en contexto, contalo, sí, todo claro. tuyo. Bueno, no, por supuesto que lo que pidió el juez es la autorización para una serie de medidas de prueba contra un diputado que tenía mandato vigente, que es José Luis Espert, y que por lo tanto para poder el juez ejecutar esas medidas de prueba, que incluía allanar la casa, además de su despacho, tenía que tener la autorización del cuerpo, es decir, del cuerpo que integra, que es la Cámara de Diputados. Pero, escúchame, Sí. no sabían ellos la medida, ¿eh? No, independientemente, claro, el juez lo que hace es pedir una serie de medidas, después secreta, no. Claro. Dice... Medidas de prueba que no dice cuáles son. Claro, secreta. Sí, a ver, la realidad, mira, Guille, yo te diría que, primero, por supuesto que Esper creo que merece todo lo que le pasó, para mí es un tipo detestable y además, por supuesto, que hizo un acuerdo económico con un tipo que está acusado de narcotraficante, recibió un montón de guita y lo negó, mintió, así que para mí merece todos los repudios y que de alguna manera, creo que de alguna manera también simboliza un poco una matriz de corrupción de este gobierno. Más allá de eso, yo creo que cuando tiene que la Cámara de Diputados, cuando uno es diputado, tiene que tener cuidado con los antecedentes que genera. Porque los fueros que tiene un diputado justamente son para proteger justamente ante tu actividad política que implica ser diputado. Y entonces, cuando vos tan libremente autorizás este tipo de medidas de prueba, o en otro caso pasó con la exclusión de un miembro por inhabilidad moral, como fue el caso de Vido en su momento, generás un antecedente que después es muy peligroso para lo que viene en determinados momentos. Entonces, a mí me parece que las represalias políticas que tienen que ver con un determinado miembro de la Cámara se dan desde la política, no desde la represalia judicial o la exclusión de la Cámara. Esper ya tiene su merecido, no va a reelegir, está ya casi eliminado de su actividad política, no creo que pueda volver más, porque aparte le mintió a la gente. Por lo tanto, me parece que esa represalia que hizo la Cámara al autorizar las medidas del juez sin saber cuáles eran, de alguna manera era innecesaria porque eso te genera un antecedente para otras situaciones y no hay que esos antecedentes hay que evitarlos. En el caso de Vido, que yo fui uno de los que intervino, en ese me tocó, estaba ahí, la verdad que yo tenía una visión crítica sobre el tema. Por supuesto que después lo que pasó es que hubo cierto consenso en la Cámara y votaron la mayoría, incluso hasta muchos miembros del bloque del peronismo votó a favor o no se opuso y por lo tanto fue excluido. Pero yo creo que fue un error ese antecedente y me parece que hay que aprender de los errores y no hay que volver a cometerlos. Claro, vos te enfocás en el antecedente vinculado al actor que determinó eso. Y hasta podríamos decirte... Y yo en realidad quedé fascinado porque estaban tocando la Constitución sin necesidad de hacer toda la parafernaria para tocar la Constitución. Y no se estaban dando cuenta, y los periodistas tampoco, porque la Cámara no puede votar cosas secretas para el pueblo, pero no secretas para la propia Cámara. Sí, claramente. Claro. Pero a su vez... Por eso hablé de la represalia yo, ¿no? Esto fue claramente una represalia. Pero a su vez, claro, bueno, esa es la lectura política. Pero el debate es al margen, porque el debate... Pero a su vez un poder de la nación le estaba pidiendo a otro poder de la nación que defina... Le estaba pidiendo un cheque en blanco. Sí, sí. Porque le decía un diputado que había sido juez, dice, pero ¿cómo vamos a votar algo secreto? Vamos a hacer una sesión secreta de la Cámara de Diputados que nos explique qué va a ser. Y entonces decían, no, pero somos 240 y pico, ¿sabe qué? En 3 minutos se entera todo el mundo. Esto que usted dice que es secreto no va a ser secreto. Pero está previsto igual, ¿eh? Todo ese debate
Está previsto la sesión secreta. Exactamente, se puede Pero hacer. Él decía que ante 200 y pico no iba a ser secreto, que inmediatamente las redes... Hay que cumplir las normas. Bien, por eso. Todo ese debate que implica la colisión de poderes y como el juez no podía obrar, le pidió entonces la manera, y que no hay ninguna duda que el superior del juez estaba al tanto, y el superior del superior, o sea, la Corte también. Seguramente. Porque si no, no podía. Sí, la Corte tuvo un rol en este caso Ahora. nefasto, ¿no? Tuvo parado la extradición de Machado durante 3 años y solamente la autorizó cuando ya la situación no daba para Si es más. que la tenía parada, después dice que lo tenía un juez, bueno, no importa. 3 años para autorizar una extradición, una vergüenza. Pero no la tenía, parece que le habían pasado, bueno, no importa. Pero la pregunta es, porque esto es lo interesante, quizás se salteó el método de modificación de la Constitución. Y la Constitución del 94 es una Constitución muy neoliberal, porque es la Constitución de la convertibilidad. Sí, claro. Y el tema de modificar algunos puntos de la Constitución incluso merece todo un procedimiento. Mayorías agravadas. Para Estados Unidos, no, están las famosas modificaciones. Reformadas por enmiendas. Bien, las famosas modificaciones. Qué interesante si el miércoles, en vez de ver el medio vaso vacío, porque vos pensás que siempre cuando se te acercan es para pegarte y no para darte un abrazo, pero yo que todavía creo, viste que hay unos que dan abrazos gratis, me parecen extraordinarios, ¿los viste? Sí, buenísimo, buenísimo. Lo del abrazo gratis me pareció extraordinario. Pero Guille, lo que hacemos política hace muchos años, Bueno, entonces... hay que tener cuidado con los abrazos, bueno, los abrazos del pero oso, ya como sabemos. uno todavía piensa, digo, qué interesante que se haya iniciado la posibilidad de modificar la Constitución, sin que sean temas, pero con determinadas mayorías. Qué interesante de explorar eso. Porque para nosotros los peronistas, que hoy tenemos una Constitución neoliberal, porque a raíz de esto es la Constitución del 94 tiene estas características, tal es así que pone la categoría del consumidor por encima de... Y uno dice, no, la Organización Libre del Pueblo, muchachos, es el trabajador, y pone a su vez que el pueblo se organiza solamente a través de partidos. Imagínate que nos pongamos de acuerdo que el pueblo se puede organizar en movimientos. Claro, sí. Y que eso no sea necesario cambiar, porque lo pusieron en la Constitución. ¿Quién lo puso? Los radicales. Imagínate que podamos nosotros cambiar la Constitución. No, pero el pueblo se organiza en partidos, pero también en movimientos, ¿eh? Bueno, pero es peligroso con este gobierno actual pensar en... No, bueno, no, pero yo, es que ¿sabés qué pasa? Yo no me animaría a hacerlo de ni en pedo. No, pero es que no tiene mayoría. No importa, está bien, pero tiene, Pero, bueno, pero está tiene poder sometido- de manejar el gobierno todavía. Está sometido. Tiene poder de daño todavía. Y está sometido. Sí. Pero, y si el peronismo vuelve rápido. Bueno, por está eso. bien. Bueno, no, pero es que el método va más allá de que. Muchachos, Yo sabés que agregaría de las reformas, que a mí me parece que siempre me preocupó a mí, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. ¿Sabés cuál es? El que establece que los tratados internacionales tienen jerarquía sí. supralegal. Con lo cual vos ahí ataste, eso es bien 90. bien de los 90, ataste tu soberanía a un tratado internacional que firmaste en un Y país. eso está en la Constitución. Y eso es gravísimo. Muy bien. Así que yo, por Y- supuesto, y ahí bueno, iría a y cortar ese bueno. rocho, porque, por ejemplo, vos firmás un tratado de protección de inversiones con un país y ese después cambia el Cerciadi. gobierno, y querés cambiar alguna legislación que tiene que ver justamente con las inversiones, y ese tratado vale más que una ley. Vale más que ¿Sabés con el qué Congreso. está atado eso? Con una modificación en la economía que empezó porque yo empecé a estudiar economía a los 25 años, donde dice que la plata antecede a los negocios. Vos le preguntás a estos pibes si pueden hacer negocios sin tener plata y dicen, no, ¿cómo va a hacer negocio sin plata? Y yo te digo, mirá, ¿y tu abuelo? No, mi abuelo sí, con una mano atrás. ¿Y entonces cómo es? Esa es culpa de los banqueros y de los marxistas, que piensan que primero está la plata y después los negocios. La vida no es así. Tal Ahora, cual. eso va atado con la defensa del capital, entendido el capital como la plata. Y cuando yo presenté el libro de la piba Rossi, lindo libro que explica, porque se llama Conduciendo al Capital, lo hice en el Partido Justicialista de la Capital, ya lo está presentando en otro país, empecé definiendo qué es el capital. Se arma un lío bárbaro porque el capital piensa que es la plata.
Pero ¿cómo? Si las empresas existen antes que existe el dinero. ¿Cómo el capital va a ser la plata? Y las empresas, la organización del capital y el trabajo, con distintas características, pero es eso. Y entonces, explicar que el capital no es la plata, costó un Perú, ¿eh? Mira. Costó un Perú. Porque todo está ordenado detrás de eso, incluso los tratados internacionales. Sí, claro, sin lugar a porque, dudas. claro, ahí está el tema de la inversión considerando plata. Así es. Y ahí entramos. El tema tuyo fue extraordinario porque tiene que ver con la Constitución y un montón de cosas, No, aunque estés sometido A mí no me gusta todo. nunca generar esos precedentes, insisto, porque hoy lo hacemos contra Esper, que es un flor de hijo de puta. No, pero en mi no se opinión. hizo contra Espere, fue el método. Después le tocó a Por Espere. eso, bueno, tengo que ver. Hay que evitar ese tipo de cosas porque, en definitiva, insisto, después Pero te lo sí pueden es usar en cambiar la contra. Constitución Pero con cambiar la una Constitución enmienda. es un debate que nos viene. Bueno. Coincido que la Constitución argentina, hoy la del 94, es una reforma bien neoliberal de los 90. Esto que estamos hablando, seguramente la mayoría están diciendo es una pavada, que no entiendo nada, que es un tratado internacional No, supralegal. te entiendo. Pero hay que tener muy claro, vos firmás un tratado internacional hoy con otro país y ese tratado no lo puedes modificar con nada, porque todo lo que el tratado está encima de las leyes, por lo tanto le quitaste al Congreso la facultad de poder hacer, por ejemplo, cambiar algo que implica ese tratado que te afecta a tu soberanía nacional. Y eso es gravísimo, sobre todo cuando te gobierna un gobierno entreguista, cipayo, neoliberal como el de Milei hoy, ¿no? Está bien, pero hay posibilidad de cambiarlo dentro de la ley y el orden cuanto antes. Vamos a ver. Todavía falta para el 26 y después viene el 27. Bueno. Y sobre eso, muy interesante lo que pasó ayer cerca del mediodía. Muy interesante. Ahí sí ya lo viví. Lo del miércoles lo viví con el entusiasmo del entender, conocer, tratar de saber, como el pibe que está, ¿viste? Este ya lo viví desde mi disciplina. Un Estado intervino en el mercado de capitales argentino con plata, dólares, con capital líquido. Un Estado, no un fondo de inversión. Pido la palabra. ¿Hubo algún antecedente previo alguna vez? Nunca, en la Argentina no, en otros Muy países bien. sí, en otros países sí, en México. Dato, ¿no? No, en Argentina nunca. Tremendo. Ni creo en América del Sur, sí en México, pero fue el Estado. Con lo cual, para Milei, que detesta el Estado y dijo que era el topo que venía a destruir el Estado, destruye el Estado argentino, pero permite y celebra que otro Estado intervenga en el mercado de capitales. Primer tema, muy interesante. A mí, la verdad, que intervenga, no intervenga, depende de los marcos regulatorios. Este marco regulatorio lo permite, cambiarse el marco regulatorio no puede participar más. Pero, de hecho, nosotros lo hicimos en el año 2004 cuando dijimos, la plata que entra, plata caliente, cuando entra así en el mercado especulativo viene, pero se tiene que quedar un año. ¿Tipo una tasa Tobin sería? No es una tasa de No es se una tiene tasa, que sino quedar. Un tiempo. Se Le tiene pusiste que quedar tiempo. un año, no podés Ok. entrar y salir. Perfecto. Traela, Ok. pero te quedás un año. Eso Está lo muy hizo bien. La Baña, que no tiene nada de revolucionario, y lo hizo Kirchner, que era un gobierno normal. Pero antes también, y antes funcionaba, o sea, no inventamos ninguna revolución. Ninguna cosa. Muchos países lo hacen, además, Pero ¿no? claro, lo hace, no hay ninguna duda. Esto. O sea que este marco regulatorio de plena libertad de capitales permite esto, vos cambiás el marco regulatorio, se termina. Esto no. Esto lo pueden hacer por el marco regulatorio. Ahora, Milei, querido, el que participó fue el Estado, vos sos anarcocapitalista, no crees nada del Estado, lo venías a destruir. El que va de los impuestos, que es el que financia el Estado con los impuestos, era un héroe. El Estado norteamericano participó, no un fondo de inversión privado. Fue el Estado norteamericano que participó. Me molesta, muchacho. Lo segundo que pasó es, como todo mercado, están los jefes de los mercados. El mercado de tomate tiene un jefe. ¿Lo quieren saber? Vayan al mercado central. Y dije, todos los mercados, muchachos, yo lo tenía muy claro, por eso se decía el puntero de este mercado. Yo lo llamaba el puntero. Claro, por cada producto tiene Eso, uno, ¿no? eso de decir, no, mirá, porque en realidad los mercados son tan competitivos que nadie participa, eso es para estudiar, para que vos tengas pero no funciona así. Por eso Milei tiene tanto lío en la cabeza cuando empieza a ser presidente, porque se da cuenta cómo funciona y ahí ahí en realidad se deprimió.
La primera depresión y no quería, viajaba y todo lo demás. Ahora falta la segunda y de esa ya no vuelve. La primera fue más suave. Se lo ve deprimido ya, ¿eh? La primera fue más suave. Está en su mundo de ribotril actualmente, ¿eh? No tiene idea de lo que está pasando en Argentina. Bueno, entonces, el Estado norteamericano a través del Tesoro, que es el Poder Ejecutivo norteamericano, participó, porque el Poder Ejecutivo en Estados Unidos, igual que acá, es unipersonal, y el presidente elige a su gabinete. Muy bien, tiene que tener la quiescencia del Congreso, todo bien, pero lo elige el presidente. Entonces, el Estado norteamericano, el Poder Ejecutivo norteamericano, y como no hay rey, el representante del Estado es el presidente, participó aquí. El mercado especulativo rentístico es un mercado chico, muy intenso. ¿Está bien? Chico, muy intenso. Y tenía sus jefes, los bancos nacionales, los agentes de bolsa, el Merval, ¿está bien? Entró un jugador tan importante que sumado todos los actores no le llegan ni, ¿está bien? Con lo cual, en el mercado especulativo rentístico argentino, a partir del martes, o no trabajan más, esperan para ver a ver cómo sigue, o se van. Porque cuando vos sos jefe, no es tan fácil que sigas jugando en un mercado cuando no sos jefe. El mercado especulativo rentístico eran pocos muchachos, se juntaban y decían, ese es como el precio del oro. ¿Vos sabés cómo se define el precio del oro? Todos los días a las 5 de la tarde. En Londres. ¿Pero quiénes se juntan? Sí. 5 países. Claro. Países. Con nombre y apellido. Hacen una conferencia telefónica y deciden el precio. Eso es así. O la tasa de interés. ¿Quién la define? La Reserva Federal. 13 personas, 12, 13 personas, si falta alguno, deciden la tasa de interés. El mercado especulativo rentístico argentino eran muy poquitos. Son muchachos que se conocen todos, cenan, almuerzan. Ahora entró un jugador que lo sacó de un plumazo. Ojo que se deprimen también, abandonan el juego. ¿Vos decís? Y no. Cuando vos sos jefe de un mercado, vos te imaginás el jefe del mercado de la carne diciendo, no, a partir de ahora soy uno más, no hay problema, o vino esto y voy a obedecer a este. Ese jugador es tan grande que ellos ya no pueden definir. No, eso seguro, pero vos crees que esto vino para quedarse. Yo la verdad que Muy bien, pero esa es otra discusión. Yo te digo lo que pasó hoy. El martes vamos a ver lo que pasa. Yo la verdad que a mí me preocupa muchísimo que un país intervenga en la economía argentina. Pero si yo no te digo que no me preocupa, te digo qué es lo que pasó. Lo segundo que pasó, o sea, el mercado especulativo rentístico dejó de ser patrón y sota. Ojo con eso, ¿eh? Porque no sea cuestión que le termina. Ojo, por eso hay que meterlo en el debate. Y lo segundo, tan importante como eso, es que en 2 o 3 semanas es la segunda vez que la gran perdedora es la rural. La primera cuando bajaron las retenciones, timaron a la rural, ya lo explicamos hasta el cansancio. Sí. ¿Cómo quedó Pino ahí? Hecho mierda, ¿no? Y sí, después, ahora le siguen comprando por encima del FAS teórico porque, como dijimos en este programa, una de las soluciones era que le siguieran comprando a precio por encima. Le están comprando por encima del FAS teórico, pero igual Pino se va a ir. Se comió un pijazo. Y los gerentes de esas compañías también, se van a ir todos. Ahora igual... Los gerentes también, ¿no? Sí. Son todos gerentes, Sí, de estas se portan. Ahora, el secretario del Tesoro norteamericano escribió, compro barato y vendo caro. Claro. ¿Qué es lo que compró barato y vende caro, según él? ¿Qué producto? Dólares. No, pesos. Perdón, pesos. Eso. O sea, que si el dólar estaba a 1.500 pesos por dólar, ahora va para 1.000, no para 2.000. Porque si no se pondría más barato el peso. Tiene que ir para 1.000 para ponerse, según lo que dijo él. O sea, compro barato. No digo que va a pasar, digo lo que dijo él, ya la segunda vez, te pareces a Maranzoni ya. Lo que dijo él es compro barato y vendo caro. Por lo tanto, la única posibilidad de vender caro es que con los pesos que hoy tiene compre más dólares. Claro. Por lo tanto, si compró a 1.500 pesos por dólar, quiere vender a 1.000. Y se lleva un montón de dólares. Exactamente. Va a quedar un gran negocio a la costa de los argentinos. Muy bien. No, para un poquito. Para un poquito. Porque, bueno, yo participo. No, pero para un poquito, porque estoy hablando de la rural. Exactamente al revés de lo que quiere la rural. La rural siempre tiene un tipo de cambio. Bueno, pero ellos son los dueños de la Argentina. Yo te dije, los timaron hace 2 o 3 semanas.
Y ahora, o sea, vos pensás... Che, pero ¿son los dueños de Argentina o los dueños de Argentina son los socios, los de la Tima Financiera de Toto Caputo? Muy bien, pero ahora la Tima Financiera se quedó sin dueño, porque llegó un jugador que le dijo, ustedes no juegan este partido. No es que están llamando a los dueños. Los dos bancos que participaron son internacionales. Uno español y otro norteamericano. No, cuidado con eso. Los locales no jugaron. Qué casualidad, ¿no? Y encima, los bonos que están en el territorio, los que tienen los tomadores argentinos mayoritariamente, los bonos del Tesoro, el precio lo va a definir el Tesoro. A partir de ahora son rehenes, decir, por lo tanto, no terminé todavía, ya le hicieron dos, a la rural y al vector especulativo rentístico. Pero encima este mismo muchacho fue el que dijo, guarda con sacar las retenciones. La rural quiere tipo de cambio alto sin retenciones. Claro. Y ahora le viene tipo de cambio bajo con retenciones, pues tampoco se la pueden sacar porque protestaron los farmers. Extraordinario. Che, rural, reaccionen. Están hechos mierda. Si y acá viene lo extraordinario. El peronismo está interesantísimo demás, pero le falta ese toque de capital. Viste que sigue siendo el capital difícil. No, porque en el peronismo. Pero ahora dicen, vuelvan, muchachos, porque con ustedes el mercado especulativo... Nosotros le hacemos una corrida a ustedes. Y no venía nadie a defenderlo. De hecho, Brito se la hizo en el 11. Bueno, y recién la paramos. Pero que se dejen de ser gorila para eso. Son muy gorila. Muy bien. Son muy gorila. Muy bien. ¿Qué estaría diciendo Brito si estaría vivo? ¿A quién estaría votando? ¿A quién estará votando Escasani? Que de ser patrón y sota. ¿A quién estarán votando los que tienen los bonos? Que ahora resulta que no pueden condicionar más porque apareció el patrón de la vereda que los dejó a todos afuera. No sea cuestión, el peronismo estaba ganando la elección, no sea cuestión que ahora la gana por más margen todavía. Vamos a ver lo que pasa en la zona núcleo. Guarda. Algunos que me voten a mí, porque si no... No, pero vos sos peronista, dejate. Bueno, pero tengo que entrar en la cámara. En Capital, el peronismo es el pibe Recalde. Recalde y si vos salís segundo... ¿Por qué los peronistas no te van a votar a vos si vos sos medio peronista? Si es peronista. Soy peronista, claramente que sí. Yo no tengo inconveniente. Y la verdad que los candidatos que veo... Creo, hoy se lo dije a Facundo Manes también, que también es peronista. Lo llevó Malanzoni. A vos te trajo acá y allá, a este lo llevó allá. Lo llevó ahí a Lugano. Sí. Pero ¿qué pasa si en realidad la Patricia es la que empieza a estar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo nacional y popular que excede al peronismo? Miren, muchachos, que se está armando una gorda en la Argentina. Te dije. Me encanta eso. Te dije que estaba como a los 17 años en ese aspecto, como a los 17 años. Vos imaginate que pase, que en realidad ya ganamos la segunda sección electoral y en la cuarta. Sí. Y ahora amplíe la ventaja. ¿Qué pasa si la alternativa, porque Macri, en vez de meterse como alternativa, ahora dice que es violeta y amarillo? Un tarado. ¿Qué pasa si la alternativa somos nosotros? ¿Qué pasa si en realidad el problema es Bullrich en la capital? No tenga duda. Y todos los que son nacional y popular, vos venís del peronismo y estás en el peronismo y pensás como el peronista, decís, no, loco, pero este es peruca, pero no me lo banco a este, pero no importa. Como pasó con el FIP, ¿te acordás del FIP? Claro. Sí, me acuerdo. Votar el peronismo a través del FIP, era así. Miren, muchachos, ojo que el acuerdo país-país no está mal, Los instrumentos están mal. Porque no solo está mal esto, que no se soluciona nada, haberse metido en el mercado especulativo rentístico argentino, sino que el swap tampoco sirvió el de China. A partir de haber firmado el swap con China empezó la decadencia argentina, esta decadencia de este siglo. Pero tengo una interrupción. El instrumento está mal. Nada, no sirve para nada. Los swaps. Eso hay que decirlo, claro. Pero es que lo digo y lo escribo. Está muy bien. No es que es el problema de haber firmado un swap con China. El swap no sirve. Claro. Se lo expliqué muy bien. Con Arredado y a Cristina. No sirven para nada estos swaps. Ahí empezó la decadencia. No es el problema de quién lo firma. Ay, sí, el swap con China no sirve, pero con Estados Unidos no sirve. Ahora,
El acuerdo país-país, sí, muchachos. Por supuesto. Porque el acuerdo país-país es extraordinario porque quizás, y ahora le damos la palabra al rector, recuperamos la hegemonía en el Atlántico Sur si echamos a los ingleses de Malvinas. Suponete que las Malvinas dejen de ser solo británicas. No, bueno, ¿de qué más? Bueno, empecemos a discutir. Pero ya es un pedazo argentino. Suponete. ¿La propuesta Pérez de Cuéllar? Suponete que empiece un pedazo de Argentina, no con este gobierno que se la quiere regalar a los ingleses. No, estos son los... Estoy pensando en un gobierno, por eso digo, cuidado con esto. Hay un marco de acuerdo país-país de América para los americanos, entendiendo americanos todo lo que vivimos, nacimos, crecimos en América, pero los que viven también, los que vienen acá también, que no tienen que estar los ingleses ni los dinamarqueses, ni en Canadá ni en Malvinas, ni los dinamarqueses en Groenlandia. ¿Qué pasa si es América para los americanos y sobran los ingleses? Porque vamos a recuperar las 200 millas que es la zona económicamente exclusiva, vamos a recuperar el 25% de la superficie argentina que hoy está intrusada por los ingleses, porque no solo tienen Malvinas, Sandwich y Georgia, tienen las 200 millas, muchachos. Sí, claro. Todo eso sumado, Los permisos de pesca que están dando los Kelpers. todo eso sumado es el 25% de la Argentina, más la Antártida, que ellos lo consideran propia. Muchachos, esto está en juego. Esto está en juego. No, Braden era un cuasi marxista. Este en realidad tiene que ver con otro lobby. ¿Era un cuasi marxista, Braden? Sí, claro, era como Sanders. Vino a convencer al PC para que se sume a la Unión Democrática. Era de lo que se llaman de la izquierda gorila, los liberales norteamericanos, que son los marxistas del Partido Demócrata. Claro. O sea, ahí está. Entonces, vos tenés que en este momento hay un acuerdo país-país en el marco de América, como puede tener México, aquello, allá, que puede ser interesante. Pero los instrumentos son horribles. No hay que cambiar el acuerdo país-país por la geopolítica. Lo que hay que cambiar son los instrumentos. Si viene un modelo de trabajo y producción, esto también sirve. Sin duda. Los que no sirven en el esquema de producción y trabajo son los chinos. Ahora, la geopolítica nos permite a nosotros empezar a recuperar la preeminencia, porque se está equivocando Lula. Porque estamos dando vuelta a una vieja declaración de Kissinger, cuando dijo que América Latina, como lo llaman ellos, iba a ir para donde fuera Brasil. Vos sabés el odio que tuvimos nosotros dos cuando Kissinger hizo esa declaración. La hizo en Río y después vino acá y la hizo también. Mirá. La hizo en Río, en Brasilia. Después vino acá y dijo, bueno, pero son más grandes. Y acá empezaron a explicar que como eran más grandes, hasta ese momento, Argentina era par y paso. Y en los 60 era más grande que Brasil. El aparato productivo argentino y la industria. Bien. Pero tampoco tenemos que plantear una confrontación con Brasil. No, yo te digo cómo es. Ellos la plantean, nosotros no. También, está bien, es cierto que Lula hoy tiene también una confrontación con Estados Unidos. Power, ¿no? Se metieron. Y antes de darle la palabra al de Tierra del Fuego, te hago una pregunta a vos, mi querido amigo, y vótenlo a este que buen pibe. Vótenlo, primero voten a Recalde, después lo votan a este. No, hay que cortar la boleta, no, si ahora es boleta única. Se me va a enojar el radical y bueno, todos no, muchachos, hagamos lo que hay que hacer, voten. Los que no están conformes con lo pueden votar a este, volvemos todos juntos. Así es. Nosotros vamos a votar completo. Principio y valores, vota. Principio y valores, vota, lista completa. Pero yo voto en provincia. Pero hay algunos muchachos que dicen, bueno, acá tienen otras ofertas, no se hagan problemas. Lo importante es que salga primero el peronismo y segundo, no salga la Libertad Avanza, que salgan terceros. Y si es cuarto. Al que no le guste los candidatos del peronismo, puede votar a mí tranquilamente. ¿Por qué le echaron a la peruana? ¿Viste que dejó de ser presidenta? ¿Por qué? Sí, lo acabamos de leer, yo lo acabo de leer recién. ¿Por qué? ¿Viste que no se sabe? Yo te doy la explicación. Porque hay un puerto llamado Chancay, cerca de Lima, que lo hicieron los chinos. Manejado por los chinos. Los chinos, sí. Y que iba a ser unido por ferrocarril a un puerto manejado por los chinos en Brasil.
Y miren, muchachos, les guste o no les guste, los chinos no van a dividir a América del Sur. No la van a dividir. Muchachos, pero los yan... Miren, muchachos, esto es cierto, pero la geopolítica mandó y va a seguir mandando. Sin duda. Entonces, entender lo que va a pasar en América del Sur para recuperar las Malvinas, y no que los chilenos se queden con la Patagonia porque la entienden con los ingleses, y para nosotros es muy importante. ¿Qué pasaría en Tierra del Fuego si pasan a ser la provincia más grande de la Argentina? Contando un poquito, profesor. Bueno, no, nosotros hay una riqueza en el Atlántico Sur, pasaríamos a ser una provincia importantísima, la más grande. Pero yo quiero hacer algunas reflexiones. Yo vine fundamentalmente para el Congreso del Sindicato de Docente Universitario, que tenemos elecciones. Todos los compañeros, se cantó la marcha, así que ahí se cantó la marcha. Todos los compañeros hablaron del tema de la investigación, la docencia, bla, bla, bla. A mí me da un poquito pudor cómo está la situación del país, hacer un reclamo por los sueldos nuestros, pero bueno. Entonces le digo a una compañera, voy a hablar. Y me dice la compañera, es muy importante esto. Acá ya se dijo todo, compañero, ¿para qué vas a hablar? No, todo no se dije. No se habló del Atlántico Sur acá. No se había hablado del Atlántico Sur. Cuando yo planteé todo el tema del Atlántico Sur, todo el tema de lo que era Canadá, algunos lo sabían, pero la gran mayoría me abría los ojos como que era la primera vez que lo escuchaba. Tengo otra anécdota. Nosotros hemos viajado por la Universidad China, nos hicimos muy amiga de Eva. Eva es una china que exporta vino a China y fue la que tradujo el libro de Cristina al chino. Mira. Entonces le digo, mira, voy a un streaming con Guillermo Moreno, pero no lo escuches vos porque nosotros... ¿Sabes lo que me dijo la china? Tiene razón, él defiende el interés nacional, lo mismo que hacemos nosotros. Y ella la llevó rebot, tuvo muchísimas visualizaciones y dice, me trajeron como astróloga, pero yo soy economista y soy doctora en ciencia política. Y entendía lo que planteaba Guillermo Moreno, entendía lo que planteo yo. Y a ella probablemente económicamente no le convenga. Pero una persona pensante, por más que sea china, está reconociendo que hay que defender el interés nacional. Bueno, entonces, en Tierra del Fuego algunos se creen que es defender nada más que las islas, que se acuerdan el 2 de abril. No, pero esta lucha es todos los días, todos los santos días. ¿Por qué se hizo la ley 19640? Tierra del Fuego ya era una colonia chilena. Claro. Allá... La ley que quiere derogar mi ley, ¿no? La claro. 19640, ¿no? Digámoslo, ¿no? La ley de promoción industrial. Lo que quieren hacer... eran todos chilenos. Nosotros fuimos a radicarnos ahí, pero no es el 2 de abril y no llega a visualizar muchos compañeros lo que está en juego, lo estratégico. Y eso es lo que tenemos que hacer docencia. Pero el compañero Guillermo Moreno tiene su gente que hace docencia. Lo tiene a Franco Gergo, lo tiene a Hugo Romero, a Paola, que ahora es candidata a diputada nacional. La segunda candidata a diputada en la lista de Fuerza Patria en Tierra del Fuego es de Principios y Valores. Entonces, tiene posibilidad de ser diputada. Sí. Y nosotros, yo estoy en el gremio por la CGT y también estamos planteando esto. La CGT, los compañeros allá no era un tema de discusión. Guillermo Moreno lo puso en agenda y nosotros estamos continuando esa enseñanza, esa agenda que puso Guillermo Moreno el otro día. Yo ya la venía planteando desde hace mucho tiempo. Es muy claro lo que está sucediendo en el Atlántico Sur. Pareciera que nadie puede no entenderlo, pero allá se hace la carpa el 2 de abril, cambiamos la bandera, vienen a... No es eso. Eso es lo de menos. Es decir, tenemos que recordar nuestros héroes, eso está todo bien. Pero está en discusión el Atlántico Sur, la Antártida y la Patagonia. También hay ingleses ahí en la Patagonia, está el tema Lewis, dicen que ha hecho un aeropuerto del Atlántico, como quieren que dividir, dejar la Patagonia excluida del país. Nosotros somos un país federal.
Eso no va a pasar. No tiene que pasar de ninguna manera. Pero por supuesto para eso tenés que tener una política clara, una decisión política, de un interés nacional claramente, y interés estratégico y soberano, y yo creo que son discusiones que se vienen en el futuro, pero por supuesto no con este gobierno, con un gobierno distinto. Este gobierno no va a hacer nada pero lo para tienen eso. que empezar a discutir los compañeros, No, lo tienen que nosotros asumir. Estamos nosotros plantearlo y debatirlo y decir que esto es una discusión que debemos... Pero no es, Guillermo, un tema de... Tenemos que darla. Y es cierto lo que dice Guillermo, me parece que también hay que aprovechar los contextos internacionales. Trump planteando la situación de Groenlandia abre de alguna manera la posibilidad de que nosotros aprovechemos eso Y para Canadá, plantear la situación de Groenlandia y Canadá. Sí. Yo creo que, no sé, Guille sabe más que yo de esto, me parece que el objetivo más posible de lograr de avanzar es lo de Groenlandia, y creo que nosotros tenemos mucha posibilidad de poder avanzar con las Malvinas. Y lo de Brasil, yo hoy leí lo de Boluarte, digo, ¿qué pasó acá? Porque fue todo... Lo de Perú, decimos. Lo de Perú. Igual Boluarte. hay que decirlo, ¿no? El sistema constitucional de Perú es muy fácil, y es una barbaridad, es muy fácil echar un presidente, ¿no? El Congreso puede echarlo con una mayoría simple, y eso hace que realmente la inestabilidad institucional presidencial es tremenda en Perú, ¿no? ¿Cuántos presidentes han echado en los últimos años? Un montón. Y caen presos. Todos. Sí. Y todos presos. Una locura. Por eso en la Argentina esto de tener los presidentes presos hay que revisarlo. Ahora, Sí, quiero agregar algo con respecto a eso, porque pasa un poco desapercibido. ¿Viste la declaración de Milei sobre el tema de que él fue el que metió en cana a Cristina? Es gravísimo Sí, eso, sí, ¿no? grave, Yo realmente amerita que algún abogado plantee una Creo que nulidad, fue, una nulidad al fallo de la Corte, porque realmente si el presidente de un país dice que metió en cana a una expresidenta, claramente ese fallo está influenciado por el Poder Ejecutivo y entonces es nulo y debe plantearse, ¿no? lo de Milei tiene que tener mucho cuidado porque Esper va a empezar a hablar y Machado también. Lo dijimos en Crónica el domingo en la noche con Tomás. ¿Con Tomás? Le dije, mirá que cuando el pibe esté el martes va a fallar la Corte y lo va a mandar. Y en la otra semana, o sea, por la que viene, el pibe por ahí ya está con el traje naranja. Hay que estar con el traje naranja. ¿Qué te parece? Además, Empieza- el contrato que dejó Guillermo... Lo dejó, sí, claro, lo dejó Lo para que lo dejó a encuentre. propósito. Entonces, Es un tipo muy perverso, ¿no? En los reportajes yo escuché varios, fue tirando mensajes, advertencias, por supuesto. Yo creo que si habla, esto es un cuando incendio. salió el martes a hablar, que lo veíamos, le salió a hablar a Milei para Así que es. frenara y no lo frenó. Así es. Entonces, Esper, el Machado con traje naranja, empieza a hablar, y vos sabés que en Estados Unidos que colabora, tiene una reducción de pena importante. Bueno, Si se prueba, ¿no? Lo que cuenta. Sí, claro. Viene Esper y después sigue Milei, porque el que va a hablar es Esper. Yo te cuento, ya lo hemos dicho, en mi oficina, Milei y Giacomini al unísono dijeron, nos fuimos de al lado de Esper porque la plata no era clara. ¿Cómo se financiaba la plata que no está muy claro? Está bien, bueno, tema de... Ojo con eso, porque eso lo dijeron en mi oficina los dos juntos. Mirá, Con- ¿te fueron a ver en un momento? Muchas veces vinieron, sí, hablábamos de economía, sí. Mira. No, Una pero lo he cosita. dicho varias veces esto. No Esper sabía. no estará buscando una causa en Argentina. ¿Qué pasa si la causa empieza en Argentina? Él es abogado, pues ¿sabe qué pasa? El delito precedente ya es norteamericano. Olvídate. Sí. Porque donde se cometió el primer delito es en la transferencia, y eso ya la territorialidad es norteamericana. El delito de Esper puede ser, digamos, de que no registró, podría ser acá, que es, digamos, plata negro, toda la parte esa, pero en definitiva el original es la guita original del narcotráfico que está detectada en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, con lo cual el juez que va a priorizar ahí es el de Texas, sin lugar a dudas. Todo, porque hay el problema, hay dos leyes que tienen los norteamericanos que son originales. Una, que cualquier barco, incluso en aguas internacionales, que ellos consideren que va a atentar contra Estados Unidos, puede ser detenido o puede ser destruido, que es lo que están haciendo en él. Esa es una ley del Congreso norteamericano. La segunda es que todo delito cometido en empresa norteamericana o plataforma norteamericana, la territorialidad es norteamericana, por eso pudieron meterse en la FIFA con el tema de las cometas. Me acuerdo, Sí, sí. Son leyes de un país poderoso, claramente. Lógico, bueno. Si tuviéramos esa ley en la Argentina no da bola a nadie, pero Ah, en Estados lógico, Unidos sí, sí, claro, claramente. claro. Eso es así, pero
los tipos se manejan de esa manera y tenemos que ahora que el mundo camina para el nacionalismo, felicitar la paz en Medio Oriente. Solo los duros son capaces de hacer la paz. Lo dijimos con vos en un programa en Crónica hace muchos, yo te diría años, De verdad. porque esto tiene 2 años ya. Sí. Dijimos 2 años y algunos meses. Dijimos, miren que solo los duros hacen la paz y eran duros y duros de los dos lados. Pero ahora los dos pueblos están festejando. Viste que los dos pueblos tienen la misma costumbre de festejar con fiesta y baile. Sí, claro. Bailes en la Plaza de Israel, bailes en algún lugar en la Franja de Gaza. Un montón de cosas que... La comida, esto. Un montón de cosas que son comunes y Bueno, parecidas. pues, En la realidad, la verdad es una locura, ¿no? No era tan difícil de prever. Ahora queda el Atlántico Sur y naturalmente que hay que resolver. Y después queda el Pacífico Sur, o como lo quieran llamar, Mar de China y demás. En Taiwán. Bueno, claro, que es Taiwán frente al continente China. Eso nadie piensa ahí una acción militar, de ninguna manera, ahí no va a haber ninguna Esperemos que acción no. militar. Va a ser todo diplomático, pero está claro que los vectores son de competitividad mundial también, energía y alimentos. Ninguna de las dos cosas tiene China. Y sí tiene la Argentina. Nosotros vamos a empezar a trabajar, yo le comenté al compañero, en energía, que hay que estar en el sistema interconectado nacional. Tierra del Fuego está fuera del sistema interconectado nacional, es decir, que no tiene ni energía buena ni barata. Hay que hacerlo. Sí, hay que Estamos de hacerlo, acuerdo. estamos consumiendo el mismo gas para calefaccionarnos que para producir la energía eléctrica. Es una locura. Ahora, la clave es que, digo, que la energía que extraigamos no se la entreguemos a los países a precios baratos, como teníamos cuando teníamos el gasoducto a Chile, ¿no? Entregamos todo el gas a Chile y en realidad después nos faltaba gas acá. Me parece que hay que Abundante y barato es para la Argentina. Exactamente. La prioridad Son los vectores de competitividad. Porque además esa energía barata te permite ser competitivo en tus industrias para otros productos, Y claramente. con esto me voy despidiendo. Hoy a la mañana, con Moranzoni, me dice, pero si los vectores son elemento de energía, ¿cómo hacemos para la energía barata? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicieron? No se estudió lo que hicimos la década ganada. No es solo culpa de la facultad, Parte de la política negó. No dije que no solo culpa, dije. Ahora lo explico. También es culpa, no Sí. solo es culpa. Ahora lo Pero explico. también hubo un proceso de ocultamiento sobre Duhalde, sobre Kirchner, sobre el primer gobierno de Cristina, que es cuando la energía en la Argentina era abundante y barata. Lo de la universidad es como es. Bueno, en la universidad nosotros tenemos la carrera de licenciatura en Economía, invité personalmente a los economistas que tenemos, hay que escucharlo que plantea la economía desde el peronismo, al licenciado Guillermo Moreno, hay que escucharlo, después que lo escuchen, pueden estar de acuerdo o no, lo pueden discutir, ninguno fue. Yo estoy hablando de los planes de estudio. Eso está peor. Bueno, por eso. Eso está peor. Entonces no Yo es el sé. problema de invitar o no invitar. No. Es mucho más profundo. Por que supuesto. invitar. La charla en la universidad fue una charla satisfactoria, estaba llena de pibes, centenares de pibes, eso. Y había algunos, después me dijeron que había algunos que estaban por ahí, que son docentes de posgrado, de esto, no importa. En términos sistémicos no están. Si en términos sistémicos no están, el problema es de los planes de estudio. Por supuesto, nosotros, Bueno. la economía del... Pero también cuando tuvimos rectores peronistas, como es el caso de Jujuy, no los pusieron. Yo se lo dije a nuestro compañero. En el caso tuyo no, porque sos antes y nosotros no estuvimos. Pero la economía peronista se fue formalizando. Y donde hay rectores peronistas ahora, tampoco lo pone. No, yo he tenido grandes entonces, discusiones. Bueno, pero no es el problema de que discutamos, es el problema de que de alguna manera ahora nos encontramos con una generación que está llegando y que no estudió la década ganada. Entonces le digo, pónganse a estudiar las medidas que hicimos. Nosotros lo único Desde Duhalde, Kirchner y Cristina se hace la década ganada. Ahí tenés los 10 años. ¿Querés estudiar 11, 12? Hubo muchos peronistas que negaron eso, ¿no? Incluso Itaí Hackman, por ejemplo, niega su participación ahí, por ejemplo. bueno. Nosotros lo que pudimos hacer fue una cátedra libre sobre el peronismo. Esa es la que tiene Franco. Pero ahí se estudia la doctrina. Ahí no se estudia la década ganada en cuanto a instrumentos
medidas tomadas para construir cómo construimos el país. Entonces, es importante, lo que hace Franco es extraordinario, pero cuando ellos piensan que es muy difícil ahora, uno dice, no es tan difícil, muchachos, si ya lo hicimos y con el mundo en contra. Ahora con el mundo a favor es más fácil. No, quería agregar otra cosa que para mí fue muy interesante de esa etapa, fue la política exterior, la política comercial exterior, digamos, ¿no? Digamos, cómo de alguna manera se protegió el mercado interno con un sistema de comercio exterior administrado, pero por supuesto también buscando un equilibrio entre lo que se produce, lo que se importa y las materias primas y lo que se necesita. Fue un modelo que fue muy interesante, que requirió un esfuerzo del punto de vista de los funcionarios que actuaron, donde Guillermo estaba a la cabeza, porque administrar todo ese comercio exterior en un marco del funcionamiento de la función pública requiere un esfuerzo muy grande y se logró en ese momento. Decime por qué te tienen que votar, amigo, aunque se enojen algunos. A ver, dale. Bueno, yo creo que he sido coherente en cuanto a que Milei, el modelo Milei es un modelo que viene a destruir el país y claramente en ese marco es cierto que el peronismo ha sabido canalizar el enojo de mucha gente, pero también hay mucha gente que puede encontrar otros candidatos que expresan las mismas visiones desde otro espacio político. Yo tengo experiencia, creo que en el Congreso que viene se va a necesitar gente con experiencia y que tenga ideas, valores para los debates que vienen. Si este gobierno sigue adelante con su proyecto de reforma laboral, de reforma previsional, nosotros vamos a estar ahí defendiendo con todos nuestros conocimientos los derechos de los jubilados y sobre todo de los trabajadores. Yo lo que quiero agregar un poquito, si me permiten, de Daniel, él estuvo, cuando yo era rector, era el gobierno de Mauricio Macri, fue una época dura, bueno, y Daniel siempre tuvo una atención muy cordial con nosotros, nos ayudó a conseguir el terreno, y le tengo un aprecio personal muy grande. Es decir, yo por supuesto que si estuviera votando acá iba a votar la lista del peronismo completo, pero si no votara la lista del peronismo completo, realmente hay que ser agradecido con los que se han portado bien con uno, y Daniel es una buena persona, así que el que lo vote Va a estar bien votado. va a estar bien votado. Muchas gracias, Nosotros Juan. vamos a votar la lista completa, tenemos conducta partidaria cuando integramos un frente, pero obviamente hay distintos candidatos que adhieren a la causa y Lipovetsky es uno de ellos y todo el mundo habla bien de él. La sorpresa mía fue cuando el compañero rector acá me dijo, no, si es mi amigo, si él trabajó muy bien con nosotros, cuando era diputado, fue un gran diputado. Y por eso lo invitamos, porque se viene un momento muy especial de la Argentina. El acuerdo país-país con los norteamericanos lo celebramos, los instrumentos son una porquería. Dentro de ese acuerdo país-país se puede insertar un modelo de producción y trabajo sin ninguna duda. Si no, pregúntenle a México. Pregúntenle a México, tiene un acuerdo mucho más intenso que el que tenemos nosotros y sin embargo los trabajadores mexicanos están recuperando su nivel salarial. Ahora sí, ahora que se están yendo los chinos y en realidad hicieron un nuevo NAFTA que dice que los obreros mexicanos tienen que ganar lo mismo que los norteamericanos, si no sería hacer trampa. Cuando fueron los mexicanos, no, los chinos no, pagaban lo mínimo que podían. Ahora, no, tienen que ganar lo mismo y si no, miren, muchachos, muy interesante lo que está pasando. Cuando hay trabajo industrial, sube el promedio salarial. Déjense de embromar con eso de que le mandamos materia prima de la sociedad rural a los chinos y compramos manufactura. Porque lo único que conseguimos con eso es que el salario medio vaya a la baja. Y desempleo. Si alguno de los nuestros piensa así, es hora que cambie. Así es. Es hora que cambie. Es hora que cambie. Y si no, bueno, la discusión en el peronismo va a ser intensa. Yo creo que esta vez, con un mundo a favor, va a ser la primera vez que el gobierno peronista tenga un mundo a favor, nos esperan 30 años de un crecimiento extraordinario. En esos 30 años vamos a recuperar 100% las Malvinas. Quizá arranquemos con otra propuesta, pero ya arrancando con otra propuesta en el corto plazo, de no tener nada a tener la puntita. ¿Cómo era eso que siento la puntita? Entraba todo. Decisión política, Guille. Decisión política. Así que vamos, muchachos, vamos con todo. Un fuerte abrazo peronista, gracias amigo por estar, gracias rector cuando andes por acá me decís. ¿Cómo anduvo el programa, nene, para ser el primero? Muy bien.
Muy bien, me alegro. Muy bien. El Y pibe porque no Huracán. está Maranzoni, debe ser. Bueno. Es un grande, No, la Maranzoni. extrañamos, Maranzoni Dieguito, es le un mando un fenómeno. abrazo. Yo lo hubiese querido conocer, la Bueno, verdad ya, que la Ya lo vas próxima a que ver, te sí. viene lo vas a ver. Si no- Gracias, muchachos. Nos vemos miércoles placer, y viernes. gracias. Miércoles con Moranzoni, viernes con Moranzoni, pero con un invitado. Epa. Así que el viernes que viene vamos a tener otro invitado. El miércoles los miércoles lo hacemos los dos. Los viernes lo hacemos 3. Pero aparte con el invitado vale doble y se arma un programa bien interesante. Bien interesante, claro. La conducción fue como fue, cuando está Moranzoni. Es un es otra cosa, un capo. fuerte abrazo peronista para todos. Abrazo Fuerte grande. abrazo, peronista.